Bienvenidos a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, continuando con nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos al Honorable Colegio de Abogados de la Libertad. Esta tarde tenemos la presencia del doctor Pedro Pablo Angulo de Pina. Él participa con la lista número 4. También tengo el agrado de tener, como siempre, a nuestra directora de debates, la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez, a quien tengo el gusto de dejar en el uso de la palabra para que continúe con él. Adelante, doctora Alejandra. Buenas tardes, Juan Javier. Buenas tardes, doctor Pedro Pablo. Bienvenido al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno en este ciclo de entrevistas que hemos organizado con miras a las próximas elecciones al decanato del Colegio de Abogados de la Libertad, que ya están próximas a realizarse este día sábado. Muchas gracias por permitirnos estar esta tarde con usted y conocerlo un poco más también para que todas las personas que nos están viendo puedan saber quién es el doctor Pedro Pablo Angulo de Pina, qué es lo que está proponiendo, cuáles son las principales propuestas que usted está llevando en su lista, la lista número 4, en esta postulación al decanato. Entonces, para iniciar, doctor, nos gustaría conocerlo un poco más, que nos cuente sobre usted, sobre su experiencia en el tema del derecho, de repente la gestión, y qué es lo que lo ha motivado en esta experiencia que usted ha tenido en esta oportunidad a formar parte de esta candidatura. En principio, María Alejandra, muy buenas tardes a todos y cada uno de los amigos que nos pueden seguir a través de las redes. Agradecido por la oportunidad que nos brindan a los candidatos de poder, a través de esta plataforma, exponer un poco las ideas de nuestras propuestas en esta justa electoral del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad para el periodo 2023-2025. Bien, Pedro Pablo Angulo de Pina, y permítame hacerlo en ese tono, es en principio un abogado, ¿no? Y también un licenciado en educación, ostentando una maestría en docencia universitaria, y es justamente la labor que ahora en este momento me estoy dedicando conjuntamente con la defensa. Soy loretano, nacido en la ciudad de Iquitos, pero formado y criado en Trujillo desde mis inicios académicos, de modo que me siento tan trujillano como los mismos trujillanos. Vivo aquí ya por más de 40 años. Estudié el nivel primario y el nivel secundario en Trujillo, orgullosamente granate, egresado de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión en la secundaria. Decido postular a Derecho y lo hago ante la universidad privada Antenor Orrego, de la cual soy egresado en la 8ª promoción de Derecho. En paralelo, luego de mi carrera de abogado, decidí estudiar educación porque ya desde el inicio de mi carrera me dedicaba a la docencia universitaria. Y de pronto al dictar mis primeras experiencias académicas en las aulas universitarias, me sentía un poco frustrado porque mis alumnos me veían muy técnico, no tenía de repente esas herramientas pedagógicas para poder llegar a los alumnos, y por eso decidí, por segunda especialización, estudiar educación para hacerme de esas herramientas pedagógicas y poder continuar en la vida académica. Fíjese, mi carrera es bastante accidentada, por decirlo menos. He pasado por diferentes áreas del derecho. He podido ser asesor de municipalidades, instituciones públicas, pero también empresas e instituciones privadas. He ejercido la magistratura suplente desde el año 2006, por muchos años, ¿no? Algunos de ellos de manera consecutiva. He sido también representante de la sociedad civil por el Colegio de Abogados de la Libertad, justamente ante el órgano distrital de control de la magistratura, por espacio de 2 años. Me he dedicado a lo que me apasiona, que es el litigio, la defensa. He sido abogado y soy ahora mismo abogado litigante en la rama civil, principalmente en el derecho de familia, que es una de las ramas del derecho que a mí me mueve y me da mucha satisfacción ejercerla. También he tenido el honor de servir al país como director general de la Oficina Jurídica del Despacho de la Presidencia de la República, y finalmente acabé también
como integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales en representación de la Presidencia y la Secretaría General hasta que renuncié al cargo cuando el presidente que me confiere la confianza fue vacado, dejando el cargo en noviembre del año 2020, como ya es de público conocimiento, luego de lo cual retorno a Trujillo para seguir con mi vida profesional como abogado. Y respondiendo a tu pregunta en el extremo de qué nos mueve o qué nos motiva poder encabezar una lista y postular, fíjate, ya para julio del año pasado, habían estas intenciones que se surgen en conversaciones con algunos colegas, porque empezamos a evidenciar la realidad de los abogados, principalmente los abogados adultos mayores, muchos de ellos con quien me une gratos y fraternales afectos. Ver a nuestros colegas en una situación de necesidad, porque, bueno, no solo la pospandemia respecto a la crisis económica de la cual los abogados no hemos sido ajenos, sino principalmente las condiciones de salud en las que nuestros colegas se encuentran, nos llevan y nos motivan a poder conformar una lista, como lo han hecho otros 8 colegas. Esta es una elección bastante amplia, abierta y democrática, y me han permitido, con la gracia de Dios, poder conformar un equipo en donde me acompañan ilustres profesionales del Foro Liberteño. Entre ellos, por ejemplo, la maestra Sara Chávez Gutiérrez, distinguida jurista y académica, la maestra Graciela Zabaleta, los colegas Oscar Ayala, Brando Bocanegra, Carlos Álvarez, Jorge Paredes, Diana Cubas, César Cueva, entre otros, ¿no? Bien, doctor, nos habla de su experiencia y esta vocación de servicio que demuestra en los trabajos o las labores que ha desempeñado, ¿no?, a lo largo de su experiencia profesional, y también nos ha contado un poco sobre la lista número 4 y aquellos que la están integrando. En ese sentido, también nos gustaría saber qué son las problemáticas que usted, los abogados que lo acompañan en su lista, de repente en las conversaciones con colegas, han podido identificar que son los problemas más urgentes a resolver dentro del Colegio de Abogados de la Libertad. Mire usted, son 2 grandes grupos los que nos preocupan, en principio y sin ningún orden prelacional, el tema de los adultos mayores, la previsión social del abogado, que no solo abarca a los adultos mayores. Ahora mismo tenemos un joven abogado, ¿no?, que tiene un problema de salud y que está necesitando una cirugía bastante urgente, y que confiamos que el Fondo de Salud pueda también coberturar este apoyo al colega. Situación que ya de por sí es una de las razones de por qué nos agrupamos o por qué nos agremiamos como colegio. Entonces, los fondos de previsión social consideramos que necesitan una reforma inmediata, los reglamentos, las normas, una reforma desde la visión humana y desde la simplificación administrativa. No puede ser posible que el Fondo de Previsión en Salud no sea entregado de manera inmediata al agremiado y que nos enfrasquemos en burocracias para hacerlo. Tenemos abogados enfermos y es necesario que el colegio esté presente con ellos para demostrar justamente la solidaridad que nos debe caracterizar. Pero aún más, no sé si usted lo sabía, pero para poder acceder a estos fondos de previsión social se requiere un cierto mínimo de aportación, de años de aportación. De modo que una jovencita como usted, que por supuesto no está buscando enfermarse ni tener una dificultad médica por Dios, si lo hace y no cumple con los años de aportación según el reglamento, no podría ser beneficiario. Esto es algo que tenemos que cambiar. Y nosotros estamos proponiendo que la latencia de este seguro, de este fondo, sea únicamente de 3 meses de habilidad. Desde el tercer mes que el colega ya está en el colegio habilitado, debería tener acceso a este fondo. Porque ¿cuántos son los jóvenes que se enferman?
La verdad es que son pocos. Nadie busca hacerlo, pero también se sentiría defraudado el joven abogado que, estando al día por no cumplir años de aportación, no recibe el respaldo de su gremio y el apoyo de su colegio. Lo mismo sucede con los abogados mayores, que necesitan que el colegio esté pendiente a través de la previsión social de las dificultades y tengamos que estar junto con ellos apoyándolos, porque siempre lo hemos dicho, el valor más importante para para el gremio es definitivamente su agremiado, y es con ellos con quien debemos solidarizarnos. Fíjate, tenemos muchos abogados enfermos y algunos de ellos lamentablemente fallecen, pero no estamos con sus familias en los momentos de dificultad. Hay colegas que están falleciendo y no siquiera tienen dónde velarse, porque quien sale de un cáncer, quien sale de una enfermedad terminal, sabe lo costoso que eso significa. ¿Y por qué el colegio no podría darle un lugar? Y esta, ojo, debo ser honesto y decir, no es una propuesta nuestra. La dejó implementada la Paz Decana Rosa Ledesma, pero como siempre existe la mezquindad, el que viene después borra con una mano todo lo bueno o todo lo malo que se haya hecho y continúa con sus propuestas. Esa no es nuestra intención. De modo que un velatorio para despedir con dignidad y para estar con las familias de nuestros colegas que han fallecido es nuestro interés, y confiamos en que podamos hacerlo para que podamos seguir acompañando a las familias. Entonces, tanto por el lado de los adultos mayores como por el lado de los jóvenes abogados, la previsión social del abogado para nosotros es un tema bastante importante y es algo que abanderamos desde el inicio. Muy bien, doctor, es algo muy importante. También es una de las primeras propuestas de ese sentido que hemos escuchado en las entrevistas, ¿no? También otro problema que hemos podido identificar nosotros es el desinterés o la desconexión que muchos de los agremiados tienen para con el colegio, ¿no? Muchas veces sientan que el colegio es un órgano mero simbólico, que está como imagen, no solamente representativo en la esfera, pero no lo sienten como algo cercano, se sienten alejados. Por ejemplo, hemos visto que han hecho actividades, que hacen diferentes seminarios, de repente alguna actividad de celebración, por ejemplo, por el Día de la Madre, y a muchas de las abogadas no les llegó la invitación, no tuvieron conocimiento, ya que muchas de las actividades que el colegio realiza solamente la publican por las redes sociales, y muchos de los abogados no tienen acceso, no están pendientes de las redes sociales todos los días. Entonces, sienten que el colegio no está ahí para poder realizar una labor más activa y se sienten desconectados. ¿Qué haría su gestión o qué propuesta tendría usted para poder acercar un poco más al agremiado a su colegio, para que se sienta identificado y para que sienta también que el colegio está haciendo alguna labor en favor del agremiado? Fíjate, el eslogan de nuestra campaña es "Tu colegio cerca de ti". ¿Y por qué utilizamos ese eslogan? Que surge de las conversaciones con los agremiados, justamente por esto que tú acabas de identificar adecuadamente. Los agremiados sentimos que no tenemos a nuestro colegio cerca, lo sentimos distante, lo sentimos solamente como el recaudador de 15 soles mensuales, que es la aportación que para la habilitación necesitamos consignar mensualmente los abogados. Y en algunos casos, como el que habla, anualmente. Entonces, frente a tu pregunta, ¿por qué tu colegio cerca de ti? Porque queremos, en primer lugar, que los servicios que el colegio debe brindar sean de calidad y a costo cero. Uno de ellos, fíjese, usted, joven abogada, sale de la universidad, en el mejor de los casos se agrupa con sus compañeros y forma un estudio jurídico, en el mejor de los casos. Hasta que pueda conseguir usted un cliente y vaya ganándose un espacio en el mercado jurídico, va a tomar un tiempo. De hecho, va a tener que invertir sus ahorros para eso. Esa oportunidad no la tienen todos los jóvenes abogados. Y entonces, para ellos y para los colegas que estén golpeados por la pandemia, es necesario implementar las casillas judiciales gratuitas para aquellos abogados que sus domicilios procesales o sus domicilios estén fuera del radio urbano de la Corte, a efecto de poder facilitarles en el ambiente físico del colegio, ¿no?,
un espacio para recibir sus notificaciones, pero aún más, también a través del consultorio jurídico y los coworking, podemos implementar espacios para que por horarios de tiempo los abogados puedan atender a sus clientes en aquellos casos de los abogados que se encuentren fuera del radio urbano, sabiendo que nosotros estamos en un lugar ubicado lo más próximo y más cercano a la corte. ¿Es difícil de hacer? No lo es. Y es simplemente cuestión de voluntad. Informatizar el colegio es también cuestión de voluntad. Yo no necesitaría concurrir hasta la sede del colegio para emitir el pago correspondiente en la tesorería. Hoy en día, en la boga de la tecnología, el aplicativo nos permite no solo pagar servicios de telefonía, luz, agua, etcétera. También nos puede permitir pagar el servicio del colegio para que una vez efectuado el pago, el correo electrónico haga llegar tu recibo a tu propia computadora y puedas tener también ahí la posibilidad de enlazarte e imprimir con el código que te envíe el Colegio de Abogados de tu recibo tu certificado de habilidad. Y se acabó el problema. Y hacemos que la situación sea más fluida y más fácil, porque nuestros colegas que trabajan en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en cualquier dependencia pública, no tendrían que andar escapándose para ir a pagar su colegiatura al Colegio de Abogados de la Libertad. Por otro lado, ¿qué es lo que necesitamos? Capacitación permanente, bolsa de trabajo. Necesitamos implementar de manera adecuada el centro de conciliación del Colegio de Abogados, que tú, conciliadora, yo, conciliador, podamos estar en la nómina y que tanto el colegio como el agremiado sean los beneficiarios de estos ingresos que evidentemente un procedimiento de conciliación extrajudicial brinda. Como lo mismo pasa con el proceso de arbitraje. Oiga, es sorprendente ver cómo, y es envidiable, por cierto, de sano, ver cómo el Colegio de Ingenieros del Perú tiene un centro de arbitraje de primer nivel y no lo tiene el Colegio de Abogados de la Libertad. ¿Cómo lo tiene la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad y no lo tiene el Colegio de Abogados de la Libertad? Particularmente yo soy miembro de un Consejo Superior de Arbitraje en uno de los capítulos de los ingenieros. Y es realmente sorprendente que los abogados no lo podamos hacer. Entonces, también en este caso, los colegas abogados que son árbitros deberían estar en nuestra nómina y equitativamente deberían compartir el beneficio de poder arbitrar para el Colegio de Abogados, para el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad y ir generando recursos. Ni qué decir de Cerro Blanco. Cerro Blanco hoy es un elefante blanco. Y lo que necesitamos es poner en valor a Cerro Blanco. Pero no en perjuicio del bolsillo del agremiado. Ya quisiéramos tener la oportunidad de entrar a Cerro Blanco, aunque sea pasar el día, usar la piscina, usar la cancha de fútbol, ir con tu familia. Y lo que me dices es real. Esa distancia entre el Colegio de Abogados y sus agremiados se debe a muchos factores. Uno de ellos es que no estamos cumpliendo el estatuto que nos obliga a actualizar el registro ordinario de datos. Entonces vas a tener que el agremiado se inscribió, se colegió, dejó ciertos datos y nunca los actualizó. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo puedo comunicarme con mi agremiado si su correo, su teléfono, su información personal no se encuentra actualizada? ¿Cómo puedo saber cuántos hijos de abogados debo prever para la Navidad si no tengo la información de cuántos hijos tiene mi abogado? La información. ¿A cuántos jóvenes el 23 de septiembre debo agasajar si no tengo la información? Por eso, la actualización del registro oficial de datos es importante, es una obligación estatutaria y nosotros la estamos proponiendo. De la misma manera, el gran problema, el problema financiero. Decimos que somos, y lo he leído en las redes, probablemente María también tú, somos 13,000 y pico de abogados. ¿Y qué hace el colegio con ese dinero? Fíjate, ¿somos 13,000? Yo creo que no. Porque ¿cuántos han fallecido? 13,000 será el número de la colegiatura, pero ¿cuántos han fallecido? ¿Y cuántos deben sacarlos del padrón
No hablo de utilizar esos registros de colegiaturas, por si acaso. Hablo de que esas colegiaturas deben pasar a otra nómina, que nos permitan a nosotros saber cuántos son los abogados hábiles que realmente solventan el colegio. ¿Cómo vivimos si no tenemos una realidad clara, un presupuesto claro? Porque además tú sabes que de los 15 soles mensuales, 180 soles anuales que pagamos, el 50% de eso no lo podemos tocar, va al fondo intangible de FONSIFON, que son justo estos fondos previsionales que tenemos que mejorar. Y entonces, ¿qué hago yo con 90 soles anuales para administrar el colegio? ¿Cuánto gastamos en planilla? La hipoteca de Cerro Blanco, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar? Los gastos corrientes, luz, agua, teléfono, el mantenimiento de los locales, que por cierto ya requieren un mantenimiento, porque hace mucho que no se hace un mantenimiento adecuado por la pandemia y por toda esta crisis económica que hemos pasado. Entonces, toda esta realidad que tiene el colegio, que los agremiados a veces no la saben, no la conocen, y piensan que, no, 15 soles por 13,000 hacen sus números. Esa no es la realidad del colegio, María. La realidad del colegio es otra, y tenemos que ponerla en blanco y negro para que todos veamos nuestra realidad a través de una gestión transparente, transparentando los gastos, publicándolos, sin necesidad de empezar en el hecho de que la próxima gestión nos va a hacer auditoría, que es su obligación estatutaria, pero transparentémosla desde el primer día. Y por cierto, auditorías, claro que sí. Totalmente de acuerdo, el estatuto lo exige y debemos hacer auditorías. ¿Cuántas gestiones hacia atrás? Porque no se han hecho, lo dirá la Asamblea en su momento, pero por lo menos a la gestión anterior, el estatuto nos obliga a hacerlo. Y la haremos como corresponde al cumplimiento de las normas estatutarias. Entre otras cosas que el plan de trabajo que hemos armado y que consideramos que es propuestas que son ejecutables, viables, porque es irresponsable venir aquí y ofrecerte una canasta navideña para fin de año con 90 soles al mes, ¿no? Sabiendo que tenemos una planilla laboral, sabiendo que tenemos impuestos, tributos, servicios y cosas por pagar. En este momento yo sí lo consideraría irresponsable. No es que no exista la voluntad de hacerlo, pero empecemos pisando tierra con el tema económico y patrimonial para poder ahí proyectarnos a esta visión de lo que queremos hacer con el Colegio de Abogados y acercar justamente estos servicios del colegio al agremiado, que permita cortar esa brecha de distanciamiento y de indiferencia que el colegio se le ha ganado a pulso durante todo este tiempo. Bien, doctor, habló sobre el tema de la transparencia y el sinceramiento de las cifras, ¿no? De cuántos agremiados realmente están habilitados, cuántos son los que están pagando la cuota mensual y a partir de ello poder hacer la labor que el Colegio de Abogados debería realizar con el dinero que se aporta. En el tema de la transparencia, ¿cómo haría su gestión o qué haría usted como decano para poder transparentar esas cifras, para poder brindar esta información de una manera adecuada a todos los agremiados? De repente, reuniones mensuales, semestrales, por mensajes, por correo electrónico. ¿Cómo haría que esa transparencia, que ese sinceramiento de las cifras llegue? No todos tienen conocimiento pleno de qué es lo que está pasando dentro del Colegio de Abogados. Mira, en principio la actualización nos va a permitir estar en contacto permanente con los agremiados. Esto implica enviar información por correo electrónico de la situación del colegio, de los estados financieros, de los estados de cuenta. Eso es un primer paso inmediato y es un paso viable. No me va a decir que enviar un correo no sería algo viable. Eso lo podemos hacer y el colegio cuenta con los recursos. Lo siguiente es transparentar desde la misma página web del colegio, ¿no? No hay nada que se tenga que ocultar. Cuando el gasto es transparente, pues simple ya ni sencillamente el programa que corresponda será colgado en la página web del colegio y los colegas podrán revisar cuántos fueron los ingresos del día y cuánto se depositó en la cuenta y cuánto se debitó también, cuántos fueron los gastos, cuántos FONSAS y FONMIS se efectuaron y sobre todo, cuál es la realidad también de los temas de movilidad, los temas de personal, cuánto estamos gastando en luz, cuánto estamos gastando en agua. Esto es un tema que
nos compete a todos los agremiados. Y no hay que tener miedo que los agremiados sean los primeros fiscalizadores. Nos dan la confianza, nos dan el voto y tienen todo el derecho a obtener la información de primera fuente. Transparencia total. Realmente que las cuentas estén claras y que con cuentas claras podamos hacer amistades duraderas, ¿no? Entonces, quien no tiene temor de transparentar puede tranquilamente demostrarle a los agremiados con una política de puertas abiertas en qué estamos haciendo uso y cuál es el manejo del dinero de todos, porque finalmente son las aportaciones y es el dinero de todos los agremiados del Colegio de Abogados de la Libertad. Muchas gracias, doctor. En el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, muchos de nuestros seguidores son todavía estudiantes universitarios, ¿no? Que están próximos a egresar de las facultades de Derecho en las universidades, y muchos de ellos están también interesados en saber cuáles son las propuestas para los agremiados jóvenes, para aquellos que recién egresaron. Ya nos mencionó algunas de ellas, pero específicamente para aquellos que están a puertas de colegiarse y de optar por este colegio profesional, ¿qué les está ofreciendo tu candidatura? Mira, nosotros además del tema de previsión social para el abogado joven, hacer mes de aportación hábil tenga todos los mismos derechos que tenga cualquier otro abogado. Eso es algo que tenemos que hacerlo, porque cuando un abogado joven se enferma y no siente el respaldo de su colegio, estamos fallando como gremio. Sin embargo, además de ello, me preocupa la situación de los abogados jóvenes. Como te dije al inicio, soy docente también. Y soy consciente que esta pandemia, entre otras cosas, ha generado dificultades en en la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades. La virtualidad, como en el colegio, no es en nada comparable con la presencialidad. Y entonces hay la necesidad de acompañar a nuestros jóvenes abogados. Acompañarlos durante los 2 o 3 primeros años hasta formar de ellos con la experiencia de los abogados adultos, ¿no? Este tema, por ejemplo, de la litigación oral. Conversaba con algunos jueces porque hemos estado caminando en esta campaña, escuchando las dificultades de todos, y conversaba con algunos jueces y me decían, doctor, los jóvenes abogados se les pide que hagan sus informes, sus alegatos de iniciales, y no conocen, no saben, se les pide que hagan su propuesta oralmente, sus propuestas de puntos controvertidos, sus alegatos de clausura, y como que tienen alguna dificultad, hay que apoyarlos, pues. Esa es la parte que de pronto la universidad no te enseña. La universidad no te enseña cómo constituir tu estudio jurídico. Tampoco te da la tabla de honorarios profesionales. La gran pregunta cuando sales, y debe haber pasado, María, ok, tu primer caso, absuelves la consulta, cobras la consulta o no la cobras, y cuando te preguntan, ¿y cuánto me va a costar este proceso judicial? Ahí empieza el problema, ¿no? El colegio tiene que acompañarte. Hay un consultorio jurídico gratuito. Hay abogados adultos mayores que podrían tranquilamente trabajar en este consultorio con nosotros, apoyando a los jóvenes abogados y a la vez apoyando a la sociedad. Esto no es difícil de manejar. La capacitación permanente, entramos a un centenario el 3 de junio y obviamente tenemos que hacer 6 meses de capacitación por el centenario, pero además tenemos que hacer el resto de la gestión. Capacitaciones permanentes a nuestros jóvenes en los temas que son de su interés, en las diferentes materias, en las diferentes ramas del derecho, para todos sin excepción, porque el colegio es de todos y para todos, y debe ser de todos y para todos. Apoyar a los jóvenes con bolsas de trabajo, garantizarnos entre nosotros los abogados, tratar de ubicarlos a través de coordinaciones con las instituciones para que requieran a los profesionales a través del colegio. Una bolsa de trabajo en la web del colegio no es nada del otro mundo, es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad, ¿no? Centro de conciliación, centro de arbitraje, hay mucho por hacer en donde los jóvenes con el ímpetu que les caracteriza y la buena voluntad de estudiar y de aprender puedan hacerlo y puedan tener los espacios. ¿Y quién dice que uno de vosotros como jóvenes no podrían dictar una hermosa conferencia en el colegio de abogados? ¿Quién dice que no tendrían las capacidades y las actitudes de brillar con luz propia,
¿Cómo nuestros jóvenes van a ganar experiencia si no les damos la oportunidad de hacerlo? Ese es el objetivo, esa es la propuesta, hacer cátedra con nuestros colegas jóvenes y que las experiencias de nuestros colegas adultos puedan ser transmitidas. ¿Y por qué no podríamos hacer eso con los jóvenes si el éxito de nuestros colegas abogados jóvenes es el lustro y el prestigio para el Colegio de Abogados de la Libertad? ¿Por qué no? ¿Por qué no es acaso una responsabilidad social del Colegio de Abogados el que sus agremiados puedan triunfar exitosamente? Hay brillantes jóvenes hoy en día en el gremio, solo que no les damos la oportunidad. Yo tengo el privilegio que en mi lista me acompañan brillantes jóvenes profesionales, exitosos, que vienen de una carrera impecable con manos limpias y que por el hecho de ser jóvenes no significa que no puedan lograr y alcanzar el éxito. Para nosotros, los abogados mayores, que un alumno, que un discípulo supere al maestro, realmente es un honor y es un privilegio, porque parte de nuestra formación en un granito ha contribuido a ese éxito y deberíamos sentirnos orgullosos de esa situación. Muchas gracias, doctor Pedro Pablo Angulo de Pina. En esta oportunidad también vamos a darle el uso de la palabra al presidente del instituto para que pueda darnos comentarios finales, de repente alguna pregunta que haya quedado pendiente y para también finalizar esta entrevista. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, agradecer la extraordinaria presencia del doctor Pedro Pablo. Bueno, como siempre, tengo esta inquietud, como él mismo se ha referido, a los abogados de la tercera edad, ¿no? Ellos tienen mucha complicación con el uso de los mecanismos tecnológicos, ¿no? Especialmente los correos electrónicos, el manejo del SINOE, el manejo del expediente judicial, todo eso para ellos es una complicación, ¿no? Y siempre se tienen que valer de otras personas. Si tienen la suerte de tener un hijo, un familiar, ¿no? O tienen que ir a contratar. Hay varias personas ahora que hacen ese negocio, ¿no? Hacen el escrito, lo suben y le cobran, ¿no? Entonces, es una gran complicación para ellos. Y también el tema de la notificación que se está dando a través de correos electrónicos, especialmente en la administración pública, ¿no? En los gobiernos regionales, las infracciones y todo eso lo notifican por correo y cuando ya se da cuenta el administrado ya está vencida la posibilidad de poder interponer medidas de protección. ¿Qué hay para todos estos problemas, doctor? Adelante. Bien, interesante. Sí, en efecto, lo que dices, mi querido Juan Javier, es una realidad. Particularmente, lo decía hace un instante, he visitado a muchos de mis estimados colegas jóvenes, mayores, adultos mayores. Los he visto su necesidad, he visto su complicación con estos temas informáticos, que por cierto, si a nosotros, digamos que estamos en una edad promedio, bordeando los 40 y tantos años, llegando a la base 5, se nos hace complicado también, porque no somos de esa generación tecnológica, cuanto más a nuestros colegas que ya tienen 40, 50 años de abogados y que todavía están, por amor a la carrera, ejerciendo eso que ellos llaman por vocación, la defensa de los derechos de los ciudadanos. Para ellos tenemos también nuestras mejores propuestas. Y estos cursos de capacitación para ayudarlos con el personal adecuado, con el tema de la tecnología en el Colegio de Abogados de la Libertad, a través de nuestra dirección académica, es una de nuestras prioridades. Como es una de nuestras prioridades su salud. Y veremos a nuestros colegas agremiados, si Dios nos bendice y podemos llegar haciendo no solamente deporte por las mañanas, un tai chi, un yoga, ¿no? Un ejercicio, también los veremos en nuestro colegio, en su casa, en la casa del abogado, participando de las actividades académicas, encontrando siempre a alguien dispuesto en el colegio a poder brindarle el soporte. Tenemos trabajadores y tenemos buenos trabajadores con quien podríamos utilizar esos recursos humanos en pro del agremiado. Nuestra propuesta es servicios y servicios de calidad, porque el colega abogado se merece, le ha dado su vida al colegio, le ha dado un lustre al colegio con tantos años de trayectoria y de prestigio, algunos de los cuales incluso ya nos han dejado, ya se han ido. Y claro que sí es nuestra preocupación el agremiado adulto mayor. No tendría yo que esperar que cumpla sus 40 años para
y que me lo pida para pasarlo a condición de vitalicio. Es el colegio el que tendría que decirle, doctor, tiene usted este derecho, estos son los formatos, fírmelos usted y vamos a pasarlo a condición de vitalicio porque le corresponde. Y no tendría yo que esperar premiar los 30 años. Usted sabía que a los 30 años hay un fondo que el colegio debería entregar a los abogados que cumplen 30 años de ejercicio profesional en el CAL. Yo no solamente le daría el diploma, fíjese, Juan Javier, yo le daría también junto al diploma su cheque de su fondo, porque no necesitaría que me lo pida. Discúlpeme si la indignación me embarga, pero creo que la política, disculpando la criollada del perro muerto, debería quedar atrás mucho más en la fraternidad de lo que somos, hermanos abogados, colegas abogados. Por supuesto, doctor, y casualmente el instituto es eso. Nosotros no recibimos dádivas ni donaciones de ninguna naturaleza, tampoco pertenecemos a ningún partido político. Nuestra lucha es frontal contra la corrupción. El tiempo es tirano, así que dejo en el uso de la palabra a la doctora Alejandra para que le permita el cierre de la entrevista y deje usted su mensaje a sus votantes. Adelante, doctora Alejandra. Gracias, Javier. Me despido también de todas las personas que nos están viendo. Les invitamos a seguirnos en las próximas entrevistas y vamos a dar el uso de la palabra al doctor Pedro Pablo para que pueda invitar a todos los que nos están viendo a votar por él este sábado, que ya son las elecciones del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Querido colega, me dirijo a ti en primer lugar para exhortarte a concurrir a tu obligación de votar este 20 en el Colegio Brudding al costado de UPAO. Pero además, te invito a que trabajemos